Cierto, en octubre, el Papa Francisco concedió la indulgencia plenaria a los legionarios de Cristo, cuyo fundador, Marcial Maciel, quien murió en 2008, protagonizó un escándalo por abusos sexuales, tener hijos con diferentes mujeres e incluso ser consumidor de drogas. Uno de los principales denunciantes de estos crímenes, de estos abusos, es Alberto Atía, quien en el marco de esta visita del Papa Francisco le agradezco mucho que nos acompañe esta noche. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido, como siempre. Muchas gracias, Susana. Igualmente a su orden. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Pues 2 meses para que venga el Papa Francisco a México, muchos pendientes, muchas víctimas en este país, entre ellos las víctimas de abuso sexual por parte de la Iglesia. ¿Cuál es el pendiente principal desde el punto de vista de ustedes, Alberto, con el Papa en febrero? Pues que el Papa Francisco ya lleva varios años en el papado, que ha hecho discursos maravillosamente fuertes, claros, contundentes, condenando la pederastia, pero si vamos a los hechos, a las decisiones, a los cambios estructurales que se necesitan, te diría que no ha habido uno solo de fondo. Es decir, se ha quedado en el discurso, en la simpatía y en la empatía que tiene el Papa con sus seguidores, pero en el tema penal, de acusación, de señalamientos y de justicia no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada, incluso en los otros temas importantes que él abrió, los homosexuales, los matrimonios vueltos a casar, el aborto, las mujeres. Realmente ha sido expresiones muy valiosas en términos de apertura, de actitud, como él le llama, pero cuando llegas al momento de decir, bueno, en este caso, en estos casos, ¿qué? La respuesta es: soy hijo de la Iglesia y sigo y seguiré haciendo lo que hace la Iglesia. Ahora, no se desestima el discurso, porque todos los grandes cambios han empezado por ahí, ¿no? Como por el cambiar el discurso, el ir cambiando la forma de comunicarse, y luego, después de muchos años, empieza a concretarse en la realidad. El Papa ha dado, creo, un paso importante al atreverse a hablar de ciertos temas que habían sido tabúes para la Iglesia. Sin embargo, es momento de que las víctimas de abusos, que han esperado ya tantos años, pues tengan algo concreto, porque el perdón otorgado a los legionarios no tiene por qué contraponerse con el perdón o con el seguimiento judicial o penal. No tendría por qué contraponerse. El hecho es que no solamente no ha habido hechos de fondo, sino que ha habido contradicciones entre los dichos y los hechos, y eso es todavía más delicado, ¿no? Te puedo poner muchos ejemplos, pero te pongo el caso de Jesús Romero de México, para hablar de México. Él fue uno de los primeros que le escribió una carta personal al Papa pidiéndole que le ayudara para que el cardenal Rivera entregara la información que tiene del caso del padre Carlos López y que colaborara con las autoridades penales, civiles de México. Por supuesto que el cardenal en un primer momento dijo cero, ni una palabra. Después, ante la presión, dijo: sí, voy a colaborar. Si tú te preguntas hoy, ¿qué colaboración ha hecho? Ninguna, ¿no? En el caso de España, por supuesto, el Papa hasta le habló al obispo. Le dijo él personalmente: entregas la información y vas a denunciar a los sacerdotes. Fueron detenidos, ya están en la cárcel. No tocó al obispo, pero por lo menos él hizo algo más. Entonces, estas ambigüedades son ¿Pero crees que es una resistencia por parte de la Iglesia mexicana, una falta de atención a las órdenes del Papa, o que el Papa también lo dice públicamente y luego en privado es otro asunto? Pues mira, yo te diría que ante la autoridad del Papa, si hablamos en términos estrictos, él es el único o la única autoridad que tiene todo el poder ejecutivo, todo el legislativo, todo el judicial, todo el doctrinal, todo el pastoral, todo el moral. Es una persona con un poder extraordinario. Sin embargo, obviamente hay oposiciones, pero la autoridad la tiene. Que puede hacerlo, lo puede hacer. ¿Por qué no lo ha hecho? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Más allá, no sé si vayan a buscar alguna reunión con el Papa en el mes de febrero, alguna comisión especial de víctimas, algún representante. ¿Cuál sería la petición específica del Papa, la exigencia en estos momentos para saldar de una vez por todas lo que se puede de una deuda tan dolorosa como la de los abusos? Pues diría que en primer lugar ya hemos, porque pertenecemos a una red de redes internacional, ya estamos en esa conformación, vamos a tratar de armar todo un documento de todos los casos hasta ahora conocidos en toda América, de Canadá hasta la Patagonia, ¿no? Y a partir de ahí vamos a mostrar que en el periodo del Papa Francisco hay muchísimos pendientes que él podría resolver si termina con el mecanismo institucional que creó la Santa Sede en tiempo de Juan XXIII y que sigue vigente con algunos cambios.
Esto es lo que hay que hacer. ¿Van a buscar entregárselo personalmente? ¿Cómo va a ser, digamos, la comunicación? Mira, vamos a tratar de hacerlo todo público, porque ya ha habido durante muchos años los Legionarios de Cristo 40 años buscando de manera interna cartas y reuniones, cero respuesta. La parte interna está agotada. Vamos a hacer todo público, pero vamos a hacer saber, obviamente, a la opinión pública mundial y a la Iglesia en particular, todos los pendientes que hay en esa materia. ¿Cuántos casos se han documentado en esto que van a entregarle al Papa mexicanos? ¿Cuántos casos en México? Mira, mexicanos graves, ahorita tenemos 5 o 6 casos que estamos trabajando. La Arquidiócesis de México, por supuesto, Oaxaca, que es muy grave, San Luis Potosí también. El caso de Autlán, que salió de una manera un poco extraña, porque vino desde Roma, de hecho no teníamos información aquí. Hay casos en Tijuana y hay otros casos en otras partes de la República. Pues lo estaremos viendo, si nos permites, cuando se acerque la fecha y vayan ya teniendo listo este documento. Ojalá que podamos platicar de nuevo, Alberto. Con muchísimo gusto. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias a ustedes. Me da mucho gusto verte. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos al corte. Al regresar ya está listo.